Bueno, ahora presentamos a, eh, Chana Mamani, eh, Sandra Condori Mamani, y le llaman Chana. Es aymara de sangre, boliviana de origen y perteneciente al colectivo Identidad Marrón. Docente y escritora antirracista y transfeminista, con experiencia en narraciones anticoloniales del sur global. Es poeta descolonizadora de esa lengua, heteropatriarcal pomela, racista, clasista, donde destacamos su poesía Nina Warmi. Coordina y organiza conversatorios y activismos antirracistas y realiza colaboraciones en audiovisual acerca de la diversidad cultural y el transfeminismo antirracista. Mucho gusto. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Bueno, es bastante cíclico, plural. Te agradezco mucho y agradezco también poder compartir este espacio súper necesario. Solidaridad, fuerza y potencia, obviamente, con lo que está sucediendo en Colombia y en varios lugares, ¿no? Yo creo que estamos en un momento bastante álgido, donde urge, obviamente, espacios como estos. Así que, ante todo eso, gracias por compartir a la compañera también anterior, por esta construcción, ¿no? Que es colectiva. Bueno, yo voy a tratar de ser un poco con el tiempo, que a veces el tiempo no nos alcanza, pero esperemos ser un poco concretas en relación a eso. Primero, bueno, comentarles en relación a un poquito Identidad Marrón, ¿sí? Somos una organización, ¿sí? Una organización de hijos, hijas, hijes, nietos, nietas y nietes de ascendencia indígena, marrón, ¿sí? De nuestras madres, tías, abuelas, que de alguna manera reivindicamos sobre todo el rol y sobre todo lo que termina siendo quienes hemos conformado este espacio, que ya más o menos lleva más de 6 años. Recién estaba tratando de recordar un poco en la historicidad de que esto empezó de alguna manera con muchos y muchas de nosotros, nosotras y nosotres, dialogando, encontrándonos, porque somos activistas de diferentes espacios. Por otro lado, también llevamos el orgullo, no solamente indígena, sino el hecho también de poder haber sido la primera generación que de alguna manera tenemos y obtuvimos un título. Lo digo desde ese lugar porque es una de las cuestiones por la que empezamos a elucidar, bueno, ¿y por qué vamos a hablar y por qué es necesario para nuestro colectivo hablar, visibilizar el racismo estructural en Argentina y en el contexto sur global, ¿no? Porque en general siempre tenemos también alguna idea de que el racismo, aquel racismo abierto, directo, es de alguna manera una traducción del norte global, donde efectivamente es algo que se ve, ¿no? Pero en general cuando es el racismo estructural es algo evidente, se escucha, pero no se dice, se murmura, pero se calla, pero es muy evidente, ¿no? Y entonces nosotras y nosotros y nosotros desde el espacio que veníamos militando en diferentes movimientos de organizaciones sociales, derechos humanos, feministas y demás, nos empezamos a entretejer, que es la palabra que nos gusta también poder utilizar, y reivindicar obviamente eso, para hacer no solamente la visibilidad, sino también la incidencia política y pública. Y en ese sentido, que es la parte mucho más difícil de poder hacer, y empezar a pensarnos desde qué lugar vamos a hacer esta denuncia, desde qué lugar vamos a construir, empezamos a armar una agenda, ¿no? Una agenda en la que efectivamente solicitamos, decimos, denunciamos, y donde de alguna manera hacemos esta revisión histórica, cultural, no solamente en lo que es la conformación del Estado-Nación, de la estructura colonial, patriarcal, capitalista, sino cómo eso se construye en el mundo, ¿no? Cómo se construye ese imaginario colectivo, ¿no? Y qué es lo que crea ese imaginario colectivo, ¿no? Cómo impacta también eso a lo largo del tiempo, ¿no?
la vida de nuestras abuelas, nuestras madres que migraron, todas migraron, y nosotras y nosotros que somos de esa generación, que de alguna manera, vuelvo a repetir, el hecho de tener el orgullo de haber podido acceder a un espacio educativo o algún otro espacio cultural, de alguna manera se vio atravesado por este racismo estructural, ¿no? Entonces, estas expresiones que son como de alguna manera evidentes, visibles, pero no se dicen, es algo que es necesario desmontar, desentramar, ¿no? Son una de las cuestiones que siempre lo venimos planteando. ¿Y por qué, no? Bueno, ¿por qué? Argentina no es blanca, cuando decimos que Argentina no es blanca y nuestros ancestros y ancestras estuvieron aquí, tiene que ver con esa invisibilidad y esa negación de la historia, ¿no? De esa historia que se construyó acá, o sea, el Estado-Nación argentino y el proyecto de Estado-Nación y la construcción de las políticas públicas y de alguna manera cómo se fue instaurando, tiene que ver con eso, ¿no? Con el genocidio que hubo, con la negación de alguna manera de la población afro, negra, y sobre todo la indígena, ¿no? Y en este sentido me quiero tal vez centrar en un punto que el hecho de que cada quien se perciba indígena o no, no tiene que ver un poco con este racismo estructural que planteamos, sino es que justamente el racismo y sus dispositivos de violencia a través de instituciones y otras formas de violencia, sobre todo la violencia institucional, ¿no? Que es la que más impacta, va a buscar un cuerpo, va a buscar el lugar donde residís, el apellido que tenés, la clase, el género. Ahí sí podemos ver esa interseccionalidad donde que efectivamente hay fuerzas de seguridad, eso lo hemos, bueno, ahora después me gustaría por ahí compartir unos postales así, como para también podernos situar en esos lugares, ¿no? Que venía diciendo. Pero son esas formas que van a buscar ese color, ¿no? Cuando decimos que la pobreza es marrón y la pobreza tiene ese color, es marcar también esta incidencia política, es decir, sí, si vemos que, por ejemplo, las cárceles, quiénes o por qué, de alguna manera, las cárceles están ocupadas por personas marronas, por personas trans, trabas, ¿no? Por migrantes, mujeres migrantes racializadas, ¿no? Bueno, momento actual, ¿no? La pandemia COVID-19. ¿Quiénes son las personas que efectivamente van al frente, ¿no? ¿Quiénes son hoy los que están en los servicios sociales o servicios de salud dando al frente a esta situación que obviamente nos aqueja a todas, a todos y a todas? Bueno, ahí vamos a ver que hay una estructura de este punto ocupada por mujeres racializadas, migrantes. Y desde este lugar también es empezar a visibilizar que los procesos migratorios que no están visibles, que de alguna manera sí lo migratorio termina migrante y el mal migrante, ¿no? Y el buen migrante tiene un color, es blanco. Vuelvo a decir, o sea, la construcción del Estado-Nación tiene una fuerte corriente migratoria eurocéntrica y hubieron políticas migratorias que fomentaron eso, pero no con las otras. Y la construcción del estereotipo del migrante malo es aquel que posee ciertos apellidos, viene de determinados lugares, sobre todo tiene esta ascendencia indígena, marrón, ¿no? Por eso nos parece importante, e incluso también para quienes no son extranjeros o extranjeros, sino que son migrantes internos de este territorio, ¿no? Y en general hay como esta idea que creo que muchas de los que somos de esta generación, que hemos migrado de Bolivia, de La Paz, de la zona rural, del campo, y que directamente fuimos a la urbanidad, a estas grandes ciudades, y que era como nada, la panacea de todo. Ahí te das cuenta que en esa construcción, lo que es la urbanidad, o sea, lo que era Argentina, Argentina blanca, no. Argentina, el territorio que tiene 24 provincias, que en general se divide entre los del interior o las del interior como algo peyorativo, que no tiene nada que ver en relación a eso, es también poder visibilizar eso. Acá sí hay ascendencia indígena marrón, acá sí están, somos las hijas, los hijos, las hijas, acá sí hay una construcción. Y el somos millones, cuando empezamos a decir somos millones, no necesariamente tiene que ver con un eslogan o algo que efectivamente se puede politizar, sino que tiene que ver con esa pigmentocracia que de alguna manera a veces existe, ¿no? Pero que está en los territorios, está en el norte, está en el sur. Digo, hay un punto ahí donde también es
no solamente esa revisión histórica, no solamente esa revisión que de alguna manera, vuelvo a repetir, crea estos sentidos y sobre todo construye ese imaginario colectivo. Y por ahí, volver a repetirlo, el imaginario colectivo tiene que ver con estos procesos que atraviesan en toda la vida, ¿no? En toda la historicidad. Y recién decía en relación a unos postales, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, cuando estuvimos realizando acciones en museos, ¿no? En diferentes museos de acá de Argentina, y sobre todo el año pasado que hicimos lo de un mes, todos los días de Octubre Marrón, tenía que ver con esa incidencia, ¿no? La incidencia performática que no necesariamente tiene que ver con portar ciertas vestimentas, porque la performatividad también creo que, esto es algo que lo pienso yo, digo, tiene que ser elegida, ¿no? O sea, yo no me haría falta ponerme una manta, no me haría falta poner una pollera, o mi bombín, que lo tengo tatuado, porque lo amo, mi madre que es chola, porque lo tengo en mi cara, está mi apellido, está en mis curvas, está en mi color, y efectivamente acá, si no soy más boliviana no puedo ser, ¿no? Y entonces también es ese punto, ¿no? O sea, y si todo el tiempo la sospecha, la duda y el destino predeterminado de la boliviana o de la migrante racializada tiene que ser los servicios, no. Y la performatividad en ese sentido también, me parece que estamos todavía en un inicio de empezar a ver sobre el derecho a elegir, ¿no? El derecho a elegir de cómo me quiero vestir, cómo quiero accionar mi arte, mi activismo, y por el otro lado reivindicar con orgullo efectivamente lo que soy, ¿no? Y que eso está, no hace falta. Si la sospecha siempre fue de que esta no es mi tierra, o por el otro lado también alguna cuestión, yo no sé si eso lo pueden compartir o no, quienes están presentes y viéndonos, el hecho de poder haber construido un lenguaje, ¿no? Y que desde el mundo blanco duden de tu lenguaje, que en algún momento me ha pasado en el recorrido de decir, bueno, no sos tan boliviana, pero no sos tan migrante, y menos sos aymara. Y yo dudaba y decía, pero, y dudaba, y esa duda, que después terminó siendo como una culpa, de decir, uy, acá me está sucediendo algo que estaré de alguna manera olvidándome de mi raíz aymara, de mi raíz de indígena y demás, y después decís, no, estamos cayendo en esa trampa de la duda, porque esa duda termina esa culpa, como esa cuestión de la vergüenza y la negación, que no es así, no me hace falta. ¿Y quién me lo cuestiona? El mundo blanco. Justamente no era alguien de derecha, no era alguien conservadora, sino todo lo contrario. Es alguien que podríamos poner en el lugar de compañero dentro de un feminismo, pero no era un feminismo de otros feminismos que son populares y demás, sino que era un feminismo académico, tal vez, desde las buenas intenciones, que sin embargo estaba poniendo en cuestión, obviamente, la raíz de donde nací, y que eso efectivamente, vos decís, bueno, esas son las secuelas del racismo estructural. Esas cuando te empiezan a a señalar que efectivamente vos no estás siendo demasiado aymara o indígena para ese mundo, y por el otro lado, efectivamente no hace falta ser más indígena, más aymara, porque ya estoy. Si en general es esta sospecha la que efectivamente circula por todos los lugares. Y otra de las postales, por ejemplo, lo llamo postales porque son situaciones que nos ha pasado, que les ha pasado a compañeras y compañeros, y no me quiero tal vez centrar, está bueno ejemplificar a veces cuestiones que son evidentes, que aparecen, pero que no se dicen, ¿no? Universidad, ¿no? Entonces vos sos mamani, yo ahí tengo compañeros mamanis y condores que son de Jujuy, de Salta, de Buenos Aires, y que históricamente la duda está en que son bolivianos o son indígenas, y los indios no estuvieron acá, se murieron, genocidio, aniquilación, ¿no? Y ese punto es parte del racismo estructural, ¿no? Porque está la duda de que vos no sos, o sea, no sos de acá. Y en ese punto también lo central es empezar a pensar en los jóvenes y en la niñez, ¿no? Esa niñez que, esto creo que lo compartimos en todos los territorios que nacen de familias migrantes, sean del mismo lugar o de otros lugares racializados, y en este caso marrones, tiene que ver con su propia construcción de identidad, ¿no? Esa duda que siempre va a estar, o sea, vos no vas a ser nunca argentino o argentina,
Y en este punto es la interpelación, es estructural. Nosotras y nosotros y nosotras no decimos ampliación de derechos, ¿no? Que podría ser, ¿no? El cambio estructural que tiene que ver con esa estructura colonial, capitalista y patriarcal, justamente es eso, de decir, acá la identidad hay que cuestionarla, acá hay una identidad que se ha creado bajo esa blanquitud, bajo esos privilegios blancos que existen, e incluso dentro de las buenas casas y las buenas intenciones, ¿no? Es ahí donde también empezamos a plantear el privilegio blanco, la blanquitud, la sororidad, ¿no? Y dentro de eso también empezar a pensar, bueno, qué feminismo efectivamente se va a construir en alianza, ¿no? Y desde qué lugar, ¿no? Y cuando hablamos de sororidad, hablemos de sororidad en serio y empezamos a cuestionar. Obviamente que cuestionar los privilegios o el privilegio blanco efectivamente es una pérdida, incomoda, claro que sí, el racismo incomoda. Hablar, visibilizar y demandar acerca de esta cuestión incomoda porque obviamente hablamos de una estructura y de algo que es necesario, y no desde una traducción del norte global, como empecé en un principio, porque es algo que posiblemente circulamos, ya sea en los bares, ya sea en las universidades, en las escuelas, te vas a comprar algo, un shopping, les ha pasado a varias personas, y nos ha pasado y les va a pasar seguramente, vos vas y, o en una farmacia, o lo que sea, vas y la sospecha del personal de seguridad o de atención y demás va a estar en vos. No importa si tenés todo el dinero del mundo, no importa si tenés todas las carreras que hayas hecho, porque hay algo de techos y puertas y paredes de cristal que en realidad son raciales. Y eso sucede, y es algo que también te dicen, no, pero eso no sucede. No, si fuese meritocracia la pobreza, realmente creo que el día que un día dejemos de decir, la verdad es que me cansé de ser pobre, no me, o sea, está bien, tenés razón, voy a cambiar esta estructura de la pobreza, ¿no? Pero a medida que vas recorriendo, a medida que de alguna manera podés tener un currículum más o menos potable, entre comillas, hay condiciones. Hay condiciones que tienen que ver también con el árbol genealógico. Digo, hay familias que de alguna manera sostienen, que la idea tampoco es cuestionar eso, pero es empezar a pensar también que no hay una igualdad y una equidad que son bajo los mismos términos. Cuando muchas veces nos ha pasado, y lo traigo acá desde el feminismo, se plantea la igualdad o la equidad, o la revolución, etc. Hay un punto ahí que no lo decimos nosotras solamente, vienen de las luchas de nuestras madres, nuestras abuelas y movimientos indígenas, inmigrantes, que hay desigualdad que no está, que se ha planteado durante más de 20, 40 años, y que esa igualdad está en esa estructura, porque esas condiciones no las son. Y hablar sobre esto, digo, y plantearlo, obviamente que genera como esas incomodidades. Y lo que en principio tal vez en algún punto planteado sobre la blanquitud y el privilegio tiene que ver con eso, porque muchas veces está como en eso, ay, no me di cuenta, y bueno, entonces bueno, no te diste cuenta, bueno, date cuenta ahora y veamos qué vamos a hacer, porque si empezamos a decir, bueno, sí, la verdad es que no lo hice, bueno, y esa cuestión de querer un mundo diverso, inclusivo, termina siendo solamente discursivo, ¿no? Y sobre todo en estos momentos que realmente, o sea, no jugamos con eso. O sea, nosotras tenemos, digamos, ciertas estrategias o formas colectivas antirracistas que tienen que ver también con empezar a cuidarnos y a cuidar, porque nosotras no partimos desde, por ejemplo, scratches o formas que a veces, tal vez de algunos espacios son necesarios, o se hacen, sino que es otra forma. Hay que buscar otras maneras de empezar a pensarlos, porque el futuro que queremos, cuando planteamos somos millones y las semillitas que queremos, son esos niños y niñas que hoy en día están construyéndose en esta manera de pensarse en este mundo, y que el derecho a habitar y elegir y a ser feliz, digo, no necesariamente es algo para todos, todas y todas, sino que es que con esa construcción, con ese imaginario, con eso que aún hoy persista, ¿no? Eso que hablamos de los 500 años tiene que ver con todo eso que venimos planteando. No sé si me... Chana, sí, ya estás con el tiempo justo, Chana. Muchas Perdón. gracias. No, está Bueno, estupendo. gracias. Muchas gracias a ti.
primeramente quería agradecer todas estas ponencias. Muy interesante, muy lindo escucharos a todas. Muy necesario también conversar otra vez, ¿no?, sobre todos estos temas que parece que no se pueden terminar nunca. Quiero empezar con la ponencia de Colin. Patricia Cristina pregunta si pueden dejar el manifiesto de la ponencia anterior, me parece que se refiere al manifiesto afrofuturista del colectivo COCLE que mencionó, para poderlo leer. Sí, bueno, por el tiempo no lo leo ahora en vivo, pero sí, o sea, esas frases eran como las ideas generales, pero hay mucho desarrollo más que vinculo también mi discurso mucho con la compañera Chana y con María, ¿no? Entonces sí, lo compartiremos en nuestras redes pronto. Perfecto. Bueno, luego al respecto de la ponencia de Chana, hay varios comentarios apoyando mucho las palabras, compartiendo los sentires y reflejando pues el agradecimiento, ¿no?, por la verbalización de ese sentir, ese pensar colectivo. Y luego ya por último, al respecto de la ponencia de María, también Patricia Cristina comenta que esa frase que mencionaba María de no me interesa blanquearme le suena discriminatorio porque hace que el color blanco de la piel de tantos inmigrantes que construyeron con esfuerzo, trabajo y voluntad la nación argentina. A este respecto incluye dos preguntas que las menciona como racismo, luchas, que bueno, no sé bien cómo matizarlas, pero bueno, no sé si hay algo que comentar al respecto. También María S. ¿Podrías dejarle que María responda a esa pregunta? Sí. ¿Estás de acuerdo, María, en responder a esa pregunta que te han hecho? Bueno, pero no he escuchado la pregunta. O sea, es decir, Sí, he escuchado podemos que has repetírtela. comentado, pero si me la lees. Sí, es que pregunta como tal, hay simplemente dos interrogantes que lo formula como racismo, luchas, y lo pone justo después de haber expresado esta idea de que ese comentario del no me interesa blanquearme le parece discriminatorio porque hace que el color blanco de la piel de las personas inmigrantes que construyeron la nación argentina pues se vea un poco, al menos lo que yo entiendo aquí, un poco infravalorado. No sé si hay un comentario a mayores, no sé si... La pregunta como tal está formulada así, racismo, luchas. Bueno, a ver, ¿qué puedo comentar? A mí me parece un comentario, si la compañera se siente discriminada, cuestionada, quizás sea un sentimiento útil, incómodo, que hay que sentirlo. Definitivamente. Yo, por ejemplo, en Bolivia soy mínimamente blancoide, mínimamente. Es decir, blancoide, calificada como blancoide. Hay una etiquetación. Pero por supuesto que el blanqueamiento, la barbificación, los procesos de trabajo racista sobre las estéticas de los cuerpos son absolutamente continuos, milimétricos y prácticamente funcionan como una acción ininterrumpida que no nos deja o que no nos damos el mal para como en ninguna otra. Había claramente una explicación sobre el no maniqueísmo y claramente una explicitación sobre la no clasificación de personas. Pero no voy a dejar de usar los términos barbificación y blanqueamiento para pasar a un lenguaje políticamente correcto que no nos sirve para nada. No hay un racismo
racismo al revés. Cuando se dice, ay no, hay un racismo al revés. Hay un racismo del, entre comillas, moreno, o la, entre comillas, morena, contra el, entre comillas, blanco. No, el único racismo al revés que en la clasificación que hago de racismos me arriesgo a señalar es el racismo introyectado, de odio contra uno, contra una misma. Muchas gracias, María. Cristina, ¿tenemos más preguntas? Sí, luego Comentarios. de manera más general, creo que para las tres ponentes, Alejandro Mamani pregunta qué piensan las panelistas del privilegio blanco en sus contextos. Ay, disculpa, pensé que Chana iba a hablar. Mi respuesta a eso es sí. O sea, existe un privilegio blanco, es algo como importante para hablar. Me pareció interesante como la diferencia entre las tres ponencias, ¿no? Y creo que hablamos de toda temática de distintas maneras, ¿no? Entonces, nosotras desde CUCLE no hablamos ni a, ni por, ni para las personas que se consideran blancas, ¿no? Nuestro trabajo tiene que ver con un discurso que va dirigido hacia personas negras, afrodescendientes, racializadas, y el trabajo que nos toca hacer dentro del racismo estructural que experimentamos, ¿no? Entonces, por mi parte, como dejo al lado esa pregunta de, o sea, no pienso mucho en el privilegio blanco, solo que existe y que hay mucho trabajo por hacer para deconstruir la blanquitud y para que las personas blancas mismas estén investigando sobre ellas mismas, como qué es la blanquitud, de dónde viene, qué hace la supremacía blanca hacia las personas que no son blancas. Dejo para que las otras compañeras también. ¿Acá? Bueno, sí, yo como que a mí, al menos creo que esto lo pensamos también dentro del propio espacio, un poco en relación a diferenciar un poco. Una cosa es el racismo, me parece, ¿no? Y otra cosa es la discriminación o el bullying, digo, incluso en las escuelas, en las instituciones. ¿Y por qué hablarlo y decirlo, ¿no? Y por qué remarcarlo de esa manera? Porque todavía, al menos acá, digo, ya yo llevo más de 22 años en Argentina, tengo el acento porteñizado, soy boliviana de sangre y de raíz aymara, siempre, pero lo que muchas veces sucede, en las instituciones sobre todo, es que el trato es distinto, ¿no? Ese es otro tema. Pero el primero, el que sí me parece sumamente importante, sobre todo, pensando un poco también, ¿no? Dentro de lo que estamos, dentro de este sistema, obviamente que no queremos esta estructura patriarcal, capitalista, ni colonial, porque obviamente suceden todas estas estos impactos y las secuelas. Pero en las escuelas, por ejemplo, en los colegios, ya las formas de habitar de aquella niñez racializada termina siendo fatal, porque muchas veces se termina confundiendo ciertas situaciones de discriminación, que pueden ser bullying, que terminan siendo algo de la niñez o de esa etapa, que sin embargo tienen que ver con esa estructura racial. Y por eso decimos que es necesario hablarlo y denunciarlo, porque no es lo mismo. Y vuelvo a reiterar que no es lo mismo también en relación a las igualdades y las equidades, obviamente que no, pero justamente ahí, cuando se termina de reproducir de alguna manera que esto es algo que sucede en esos ámbitos y que bueno, puede pasar, no es así. Eso tiene que ver también con esa construcción que se viene reproduciendo y crea esos sentidos y hace creer a ese niño, niña, niñe, que efectivamente es por una cuestión de habitar en ese lugar o de ser de tal lugar, ni nada por el estilo. No, hay una estructura, es histórica y lleva más de 500 años. Por eso me parece como en ese punto importante también la diferencia. Y el hecho de que haya una discriminación, ¿no? En algún que otro lugar del mundo, que haya
que te hayas dado cuenta que la discriminación barra, ¿no? o racismo haya estado afuera y no adentro, también tiene que ver con esas diferencias, ¿no? De los contextos y los procesos. Acá en Argentina muchas veces, y creo que en las fronteras, ¿no? Algo nos pasa con Bolivia, algo nos pasa con Paraguay, con Perú, con Chile, digo, en las fronteras, que son también otras formas de violencias y de agresiones racistas. Cuando el Estado y sus instituciones y todo la amalgama que existe, que es estructural, persigue, ¿no? y mete preso, o paga menos o no paga los aportes a las trabajadoras de casas particulares, no son todas iguales, o sea, y el trato no es igual. En las fronteras, en los aeropuertos, vamos nosotras 5, seguramente acá 2 o 3 nos van a pedir, seguramente digo, ¿no? El DNI, o sea, no, y cuando nos dicen, no, esto es al azar, es un control al azar, que lo estamos haciendo, no es al azar eso. A mí me gustaría conocer ese sujeto al azar que todo el tiempo me frena, me para y me pide el documento. ¿Por qué a mí? ¿No? Y ese es el punto, me parece, para poder diferenciar una cosa entre el racismo, que eso sí es racismo, que no es una discriminación de porque sí. Y tiene que ver, no necesariamente con la pigmentocracia o el colorismo, sino que tiene que ver con eso, que hay que darle entidad e identidad política. Me parece que esa es la diferencia. Una cosa es la discriminación, que efectivamente son categorías, discriminación racial, género, etc. Pero si vamos a la vida real, a lo que nos sucede todo el tiempo, y a lo que sucede a esa niñez y a los jóvenes, etc., que están y habitan, digo, diferentes lugares, eso existe, está, lo ves. Digo, habita con vos, vas a la escuela, vas al shop, vas al banco, digo, y esos lugares donde también tenés derecho a poder elegir, tenés derecho a poder, de alguna manera, irte a un bar y, ¿por qué no, tomarte un café? Porque eso es algo que tenés derecho a elegir, y ese derecho a elegir muchas veces está minimizado, como algo que no se puede. Me parece como que ahí también hay como una cuestión de empezar a diferenciar un poco y ubicar las cosas. Al menos nosotras desde el colectivo, y esto lo digo de una manera también personal, y tal vez irónico, pero ojalá fuese irónico, porque sucede todo el tiempo, en todas las fronteras. Por eso yo les decía, si nosotras vamos ahora y nos paramos en un lugar, seguramente el agente o quien sea va a sospechar de alguno de nuestros cuerpos, no de todas por igual, y el trato no es igual, ¿no? No es lo mismo, y me parece que también cuando a veces nos ha sucedido que nos discriminan por ser sudacas, por ejemplo, o cuestiones así que a veces nos pasa y nos han dicho, bueno, pero eso es discriminación, pero tiene que ver con otra identidad, que ahí también es otra construcción que es necesaria hacerla. Y el racismo tiene que ver, no necesario, o sea, sí está obviamente el color, digo, cuando Quijano dice, la raza lo inventa la modernidad, bueno, eso aún sigue, ¿no? Y se construye en esto. Y a mí me parece que en ese sentido es necesario. Y en relación a lo que decía la pregunta, el privilegio y demás, bueno, está en todo esto, está en los movimientos sociales, está en lo sagrado, en los dioses, digo, o sea, está en toda esa construcción. ¿Por qué Dios es blanco? ¿Por qué las vírgenes son blancas? ¿Por qué Papá Noel es blanco? Digo, si empezamos a elucidar todo eso, hay una construcción ahí en los sentidos, que efectivamente hace que eso es bueno, es puro, es algo que es limpio, es más derecho, y para aquellas no blancas, por así decirlo, y en este caso de ascendencia indígena marrón, o sea, el hecho de que vos vayas y puedas de alguna manera darte un derecho a elegir, termina siendo sospecha. Si tenés una casa, termina siendo una sospecha. Si tenés, no sé, pudiste acceder a un celular o lo que fuera, siempre termina siendo una sospecha. Y en este punto, digo, para cerrar con el tema de las emociones, siempre tenés que tener cierta pulcritud, moderado, hablar con cierta manera, porque efectivamente, o sea, hay también una construcción acerca de tu lenguaje, cuál sí y cuál no. Me parece que también en ese punto es necesario, y para, nada, o sea, la investigación hay mucha historia para poder elucidar acerca del privilegio blanco, que efectivamente está, y digo, perdón si me voy un poco del tiempo, pero cuando a veces existe esta cuestión de la negación, la vergüenza, o como esa secuela, digo, no sé si existe otro nombre, pero me parece que también tiene que ver con esa forma de cómo se termina internalizando la colonización, ¿no? Y en ese punto, de lo más cercano que nosotras tenemos nuestras familias, o sea,
tal vez el deber ser, cuando te dicen, bueno, hay que aguantar, esto es así, y por el otro lado, la vergüenza no tiene que ver con sus raíces, de alguna manera, sino es que hay algo ahí que efectivamente sucede, ¿no? Porque no es la vergüenza de dónde sos, ni de dónde estás, sino es que en ese lugar donde estás no es tuyo. Y cuando uno dice, sí, es nuestro, porque nuestros ancestros y tus abuelos, mis abuelos, o tus padres, madres estuvieron aquí, es cambiar esa subjetividad también en ellos y en ellas. Y en ese punto me parece como que es difícil de elucidar ese punto para quien de alguna manera en algún punto pensó que eso que le pasaba, de la negación, la vergüenza y el dolor, era individual. Y cuando decís, no, ¿sabes qué? Eso es estructural, ahí empieza como un punto de inflexión, decir, ¿sabes que sí? ¿Sabes que a mí me paran todos lados y me pasa eso? Bueno, a mí también. Y entonces eso es difícil de poder hacerlo. Perdón, pero bueno, no quería dejar de mencionarlo. Chana, no Disculpe. te quería en absoluto cortar, me encantaría seguir escuchándote, pero creo que nos quedan como 2 minutos para que se corte la sesión.